Cómo construir negocios exitosos y atraer riquezas. Cómo cambiar nuestra mentalidad para poder atraer el éxito en nuestras vidas, que básicamente es lo que todos estamos buscando. Así que quédate en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Realty Stay. Conéctate que ya empezó el podcast Realty Stay, Realty Stay. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de real estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión. Hoy vamos a hablar de un tema bien controversial que tiene que ver con el dinero, ¿ok? Es un episodio que busca de alguna manera poder conectar con las personas que de alguna forma están buscando crecer, ¿no? Están buscando crear nuevos negocios, a tener una buena relación con el dinero, cambiar de mentalidad. ¿Y qué forma mejor que hablarlo con Altinay Prado, la dueña y broker de Montesol Realty, que nos puede dar de alguna manera una visión desde su punto de vista, por supuesto, y su experiencia, sobre todo este tema de poder crear riquezas, poder crear negocios. Y quiero empezar hoy, Alti, hablando un poco de la parte como más personal, ¿ok? Quiero que conozcan un poco más a profundidad quién es Altinay Prado desde esta perspectiva y qué es para ti, la riqueza, Altinay. Bueno, para mí la riqueza es todo lo no material que puedo adquirir a través del dinero. Okay. Y muchísimas veces la gente dice el dinero no compra la felicidad, el dinero no compra la salud y el dinero, y por ahí puedes mencionar un montón de cosas. Sin embargo, yo creo que es como la justificación que establece alguien que no está bien, como tú habías acabado de decir, no está bien familiarizado con el hecho de tener dinero o de luchar por tenerlo. Porque a menos que recibas una herencia, la mayoría de las personas, pues tenemos esa ambición siempre de lograr más y de producir. ¿Y para qué? No es siempre para lucrar en cuestiones materiales, casas, carros, joyas, viajes. No siempre es para eso, sino también porque el dinero te da un bienestar a nivel personal y a nivel familiar y social que no lo puedes disfrutar si careces de dinero. No, y lo que tú dices, bueno, de repente no es para viajar, no es para pagar cosas, pero intenta hacerlo sin dinero. O sea, lo que en estos días estábamos hablando acerca del tema de, por ejemplo, de tener un perrito, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas de? Sí. Tengo un perrito que se te enferme, que tengas que llevar al veterinario y no tengas seguro. Exactamente. ¿Cómo cubres los $7,000 en un solo golpe de una operación de emergencia? Exacto. Y lo estamos poniendo y pasa así mismo. En cosas pequeñas. En cosas pequeñas pasa así mismo con las personas, con nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Qué tal de que en un momento determinado tú necesites cubrir alguna situación de salud? ¿Cómo lo haces mejor? ¿Con o sin dinero? Definitivamente las cosas de la vida se te van a presentar, todas las inclemencias que puedan haber. Tú vas a tener golpes, no sé, separaciones de pareja, qué sé yo, una pérdida inesperada, tal vez entrar en una pérdida de trabajo o de un negocio que quiebra, cualquiera de esas cosas. Pero si tú no tienes respaldo o tú no tienes al menos la manera de decir, yo de esto me levanto y vuelvo a construir lo que perdí y es basado en capital y en dinero, ¿de qué manera vas a poder suplementar todas las demás cosas? Y hablas de algo súper importante y es el pensarlo, la mentalidad, el siempre estar en la búsqueda de, sí, según tu experiencia, ¿cómo puedes generar o cómo puedes crear esa mentalidad de siempre querer más? O sea, ¿cómo lo puedes trabajar? Porque de alguna manera, según las cosas que pasan en la vida, es muy fácil quedarse del otro lado también, ¿no? Es más cómodo. Es más cómodo. Es más Y cómodo. no todo el mundo quiere pasar. Es más cómodo justificarse. Sobre todo eso, más allá de que sea cómodo hacer o no hacer, es muy cómodo decir yo no tuve la suerte.
Es muy cómodo decir, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes? Existe la historia esa de que había alguien como un campesino, un granjero, que decía, si yo tuviera tantos millones, yo donaría a esta organización. Ok. Si yo tuviera tal cosa, yo se la diera a, no sé, a los niños de África. Si yo tuviera. Pero un día le dicen, mira, el vecino, el hijo del vecino está enfermo. Necesitas que le des una de tus gallinas para hacerle un caldo y que se mejore. Y el campesino dijo, una de mis gallinas. Estás loco, si eso es lo único que yo tengo. Entonces, a veces la gente que no tiene y no quiere seguir creando y seguir produciendo, le gusta mucho jugar con el dinero que hacen los demás, pero ellos no pueden dar, dicen que dieran, que hicieran y que compartieran si tuvieran. Sin embargo, de lo que tienen, se niegan a compartirlo. Y muchísimas veces eso es lo que pasa en la vida cotidiana. Y tú me preguntabas qué hay que hacer para poder crear riquezas o para poder crear oportunidades o dinero como tal. Para desarrollar Para esa mente de desarrollar siempre esa estar mentalidad. como en ese constante, en esa búsqueda. Y yo creo que eso es como un músculo, ¿no? Que se va desarrollando. Eso es un músculo que se va desarrollando, pero yo soy del criterio probablemente dentro de las pocas personas, porque casi mucha de la gente que tú escuchas para poder desarrollar ese sentimiento o esa necesidad son motivadores y son personas que obviamente te dan una conferencia completa de horas y horas tratando de lograr que tú entiendas que deberías de salir a hacer algo diferente para cambiar tus finanzas, para tener más tiempo, para crear riquezas. Pero yo creo que si no lo tienes, si no encuentras, porque el músculo está, tú decías que era un músculo, el músculo está en todos nosotros, pero si tú no sientes como la cosquillita de querer desarrollarlo, es muy difícil. Es muy difícil que tú vayas y tomes acción. Entonces, te lo digo por dos tipos de perfiles que veo yo. Hay personas que a veces tú le preguntas, bueno, ¿y qué has hecho para motivarte, para salir adelante, para un día que estás cansado, no hacer lo que tienes que hacer? ¿Sabes cuál es tu secreto de éxito? Y probablemente la persona te diga, yo asistí a tantos seminarios, yo me leí tantos libros, yo fui a ver, no sé, me entrevisté con una psicóloga y ella me decía que sí, que yo puedo y ponía esa fe en mí, o yo, no sé, a partir de ese momento Dios me habló y creí que sí, que había algún plan divino para mí y es lo que más escuchas, ¿no? Pero yo creo que esa persona que buscó un apoyo extra tuvo antes esa cosquillita de decir, yo quiero más. Porque si no, a veces tú puedes estar leyendo todos los libros, yendo a todos los seminarios que tú quieras ir, que cuando tú llegas a la casa y tienes que dejar el trabajo para dedicarte a un negocio, dices, no puedo. Porque yo no puedo dejar mi cheque seguro que me paga los biles para ir a levantarme mañana sin saber si yo a final lo de voy a mes cubrir. voy a lograrlo o no. Entonces, ok, estuviste ahí muy entusiasta, muy motivado y todo, pero a la hora de la verdad el músculo se te aflojó y tú en realidad no tienes ese sueño, no tienes esa ambición. Por tanto, otra vez vas al trabajo al día siguiente, al otro, al otro, al otro, y sigues ahí recibiendo tu cheque semanal, quincenal o mensual. Te pasan años por encima y todo quedó como yo un día quería ser, pero nunca lo fuiste. Porque simplemente no tuviste como la valentía de pagar el precio que hay que pagar y hay que chocar y hay que darse golpes, hay que sufrir, hay que soportar cuando, sobre todo cuando tus amigos que están estables en su zona de confort, en un trabajo, tienen dinero para viajar, para compartir, te invitan y tú no puedes, unas ocasiones porque no puedes porque no tienes tiempo, porque estás enfocado en lo que quieres hacer, en otras ocasiones no puedes porque no tienes dinero para gastar, porque estás queriendo invertir. Entonces, A mí me gustó mucho una similitud que hacía una persona que en estos días que estábamos viendo, que decía que alcanzar el éxito era renacer.
y era renacer desde el sufrimiento. O sea, Literalmente. Literalmente, porque no hay forma, o sea, y yo escuché otra cosa que dicen que como que le preguntaron a alguien que qué tiempo demoraba en lograr el éxito, que cuántas horas había que trabajar, y dijo que tomaba 10 años para lograr el éxito de la hacerse noche a la millonario de un mañana. día a otro, ¿verdad? De la noche a la Sí, mañana. Sí. porque eso es lo que ve la gente de la noche a la mañana. ¡Wow! Cómo cambió. Y de la noche a la mañana, ayer estaba, no sé, en tal posición y mira hoy dónde está. Pero es que nadie sabe lo que hay que trabajar y lo que hay que luchar para llegar a ese punto. Entonces, también cuando escuché eso ¿sabes? Me gustó. Yo dije, voy por ahí. ¿Cómo fue tú de la noche a la mañana? Mi de la noche a la mañana. O sea, no quiero como entrar en temas como históricos, ¿no? De que, ok, de mira, no, pero ¿cómo pasaste de no tener a tener? Tomando muchos riesgos y enfocada y siendo muy persistente. Siendo muy persistente. Y en esto hay que, ¿cómo puedo decirte esto para, como tú decías, sin llegar a detalles, porque cada quien puede ahora mismo estar viendo este podcast y pensar en cualquier tipo de inversión? Claro, totalmente, Cualquiera, no Ujú. estamos hablando de inversión en real estate, mi caso es real estate, pero puede ser cualquier cosa. Siempre se habla de la disciplina y la persistencia cuando tú comienzas un negocio, porque obviamente eso no va a producir de la noche a la mañana. Lleva un proceso y en ese proceso, como estaba mencionando hace un rato, se viven demasiados retos y a veces no hay ni para lo esencial. Y tú tienes que seguir apostando por lo que tú crees. Yo creo que también es cuestión de decidir en dónde quieres estar. Pero ahí también, decidir dónde quieres estar. Y otra cosa es también ir en ese proceso aprendiendo de ti y, y conociendo lo que haces, en qué negocio te mueves, diversificar inversiones puede ser, o decidir en qué tú eres bueno y a raíz de pensar en qué tú eres bueno, por ejemplo, tomar una dirección y decir, yo voy por este camino porque acá me va a ir bien. Entonces, se trata no solamente de empecinarte a una cuestión, a un negocio X. Si tú ves que algo no te está dando resultado, tú no puedes seguir haciendo lo mismo porque vas a seguir recibiendo exactamente los mismos resultados. Pero cuando hablamos de persistencia, y por eso era que quería hacer como esa acotación, cuando hablamos de persistencia no se trata de ir contra viento y marea por algo que no está funcionando, sino la persistencia en que tú sepas, yo quiero llegar aquí y yo voy a dar las vueltas que tenga que dar y voy a demorarme tal vez un tiempo más que otros, pero voy a llegar aquí. Entonces, de esa persistencia es de la que siempre trato de hablar porque la gente normalmente no ve lo que hay detrás. Entonces, para mí, personalmente, sí fue un periodo bastante largo, el de la noche a la mañana, o tal vez el promedio de poder estar en una situación de crisis a poder por lo menos tener, como me preguntabas al inicio, ahora me siento en una posición de riqueza, porque no soy multimillonaria ni nada por el estilo, pero sí tengo cubiertas mis necesidades principales Y vives como quieres y vivir. tengo un estilo de vida que me resulta cómodo, que me agrada y además y sobre todas las cosas hago algo que me apasiona. Que eso es, te diría yo, que una de las riquezas intangibles más importantes que pueda haber. Porque el hecho de querer generar dinero a través de algo que no te gusta y en lo que vas en contra de tu voluntad, a la larga, Es una bomba de tiempo. sí, a la larga fracasas porque de verdad no lo estás disfrutando. Tú sabes que a mí siempre me llega a la mente cada vez que hablamos de temas de real estate como tal. Cuando dices, es que en Miami, la Florida, Estados Unidos en general, va para arriba. ¿Y quién no quiere estar cuando esto vaya para arriba? Y a mí eso es una de las cosas que siempre como que se me quedan
de estar cerca de ti y de trabajar de la mano contigo, y es estar demasiado claro en dónde quieres estar, de qué lado de la balanza te quieres posicionar. Porque cuando tú estás claro de eso, tú asumes lo que tienes que asumir, sin importar qué. ¿Entiendes? Así es. Porque es como cuando te dicen los motivadores que tú tienes que armar un mapa y tienes que proyectarte. Y tu mapa y el bendito mapa en realidad es visión. O Es sea, visión. es visión, es saber a dónde quieres ir, proyectarte y go for it. Exactamente, Dani. Por eso es que yo te digo que tiene que venir muy dentro de ti. Porque, mira, tú puedes, a ver, querer algo en la vida, querer estar bien, querer tener algo material, querer ser dueño de tu propio negocio. Vamos a ponerlo así. Querer ser dueño de tu propio negocio. Si tú le preguntas a cualquiera, ¿tú quieres ser empleado o dueño de negocio? Todo el mundo te va a decir, obviamente, dueño de negocio. Pero cuando tú pones, mira, usted va a ir a trabajar por $100,000 al año en este trabajo de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Lo tuyo es tal, 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 tal. Ahí tienes tus asignaciones y después de las 5 de la tarde a ti no te interesa nada más. O tú puedes ilimitadamente generar en ese mismo año 200, 300, 400, $500,000, pero ¿cuál es mi horario de trabajo? 24/7. ¿Cuáles son aquí vas a recibir el salario, llueve, trueno, relampaguee? Si la compañía está mal o bien o regular, usted tiene su salario. Pero acá, si eres dueño del negocio, el juego cambia. Si la compañía está bien, mal o regular, igualito tienes que cumplir con el que contrataste. Así que probablemente no tengas para llevar a tu casa un plato de comida, pero tienes que cumplir esta responsabilidad. Entonces, cuando llega la hora de asumir el precio, ahí es donde la gente se pierde. Con mucho mapa que tengas, con mucha visualización, con 10 libros motivacionales, con levantarte a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, irte, comer saludable, todo el to-do list que te dan todas las personas que se supone que debes hacer para llegar al éxito. Si dentro de ti no hay un espíritu de sacrificio, porque de verdad quieres lograr eso, no va a pasar. No va a pasar. Y para lograr eso es algo que tú tienes que querer más allá del dinero. Porque si tú tienes que hacer, acá lo hablamos muchas veces, acá venir a Montessori Realty. Para nosotros es que no es trabajo, no es trabajo. Y ayer alguien me dijo, odio el trabajo. Qué fuerte. Y me dio así como una apretazón en el pecho, porque ni tiene nada que ver con nuestra área de trabajo, ni es empleado mío, ni nada, algo totalmente diferente. Pero qué desagradable tener que ir a trabajar, aún en buenas condiciones de trabajo, a un lugar que no quieres ir a trabajar. Sí, hay dos tipos de personas, en definitiva. El que ese odio lo mueve o ese odio lo sepulta. Exactamente. Totalmente. Yo creo que ahí está la clave de todo. Exacto. O sea, hablando de un poquito de eso, ¿cuál ha sido el error más grande que has cometido que te ha echado para atrás? Porque a todos nos pasa en algún momento. O sea, ¿cuál ha sido el error que tú echas para atrás y digas, esto lo pude haber evitado, o esto me tomó más tiempo, o esto me llevó por otro camino y tuve que recalcular la ruta de nuevo? Mira, si de error se trata, te diría que permanecí por mucho tiempo en un lugar donde evidentemente yo sabía que no había futuro. Eso fue un error, pero si lo miro desde otro punto de vista, pudiera decirte que fue un buen aprendizaje y me dio muchas herramientas para seguir, pero definitivamente me tiró a la lona por un tiempo. Hubo un tiempo en que no quería hacer nada, o sea, que hubiese sido la empleada más feliz del mundo, porque no quería emprender, no quería saber nada de nada, simplemente porque puse demasiado en algo Que no querías soltar. que no quería soltar.
Exactamente. Entonces, como que llevó un poco más a nivel personal. Y, y es difícil. Cuando eso me pasó, yo quería que para la próxima no tomar las cosas personalmente. Eh, pero luego entendí que si quieres de verdad construyes un negocio y quieres echarlo para adelante y quieres llevarlo bien, tienes que tomarlo personal, porque Porque es es tuyo. tu creación, es algo que sale de ti. Y, y esa es la razón por la cual disfruto tanto de Montessol, tanto de la escuela. Es por eso que siempre hablamos aquí lo rico que nos sentimos nosotros todos trabajando. Por eso me encanta trabajar contigo y con todos los muchachos del equipo, porque llegamos a casa, no llegamos al trabajo. Y eso te da demasiado aire para crear. Sí, O sea, cuando tú estás en un lugar en el que tú sientes eso que estás diciendo, la chispa empieza por todos exacto. lados, por todos los caminos, por todos los departamentos, o sea, y eso es sumamente importante. Y cuando tú solamente basas el negocio en la En capacidad producción. adquisitiva, en mi opinión, a lo mejor hay gente, obviamente, que a nivel económico le ha funcionado. Sí. Y también el Depende tema, del estilo del negocio sí, y también. el concepto del éxito que tenga cada quien, Exacto. eso es algo muy subjetivo, pero al menos de mi parte, o sea, eh, el, el poder disfrutar, trabajar y que ese trabajo te dé el dinero que hoy tienes, ese trabajo no, lo que le echas a diario, Claro, ¿entiendes? O sea, exactamente. hablábamos en estos días acerca de, pasa mucho que cuando hablamos de real estate, que cuando lo enfocamos hacia que es un negocio muy lucrativo, siempre están los detractores, ¿no? Siempre Sí. está la gente que cree que es una bomba de humo, que crees que solamente eres tú la que te enriqueces de, Ujú. ¿entiendes? Porque nadie lo ve, lo mismo, el que, ay, que esta tiene plata, pero Ujú. como si el tener plata te obligue a tener una buena relación o tener el mejor hijo del mundo o tener la mejor salud del mundo. No tiene nada Claro, que ver con nada que nada. ver. Ujú. Para ti, ese 50% que la gente que dicen que el real estate sí funciona y el otro 50% que dicen que el real estate es una bomba de humo. ¿Qué le dices a esa gente que está queriendo empezar, que ya tiene su licencia? Ok. ¿Ok? O no, vamos a ponerlo a la gente que quiere emprender cualquier cosa, que no tenga Ajá. nada que ver con real estate. ¿Qué le dices a esa gente que aún no cree que eso puede pasar y que está en esa zona de confort, que no es confort porque se la pasan quejándose Porque tienen constantemente? alguna incomodidad. Ujú. O sea, alguien que quiera, tú me estás Sí, preguntando. sí, Porque va a haber un montón de gente que está desde su butacón detrás porque la única forma que pueden sacar su frustración es ah, bueno, criticando sí, todo. sí, 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 totalmente, Exacto. totalmente. Pero el que quiere, pero le da miedo, es normal tener miedo. Y es esa, y nosotros tú lo estabas enfocando al real estate porque obviamente como es nuestro negocio, pues claro que lo que vemos acá mucho es Es de de eso, eso, ¿no? claro. Es de la gente que vienen con un trabajo o dos que quisieran ya dejarlo porque no tienen tiempo para atender a la familia y te preguntan, lo dejo, yo puedo dedicarme full time al real estate, yo puedo generar ingresos, yo puedo vivir cómodamente del real estate y mi respuesta es sí. Y cuando me dicen, pero ¿y puedo dejar mi trabajo? Le digo, ¿qué tú crees? Porque tiene que venir otra vez. Yo, por más que sienta, yo no puedo decirle a alguien, toma la decisión de enfrascarte o de aventurarte, móntate en tu barco, de hacer el negocio X que tú estás pensando. Si tú lo estás pensando, si tú tienes ese bichito dentro de ti, claro que necesitas hacerlo, pero tienes que estar listo, tienes que estar consciente de que no lo vas a lograr al día siguiente. No va a pasar. No va a pasar que tú lances ahora un producto al mercado y todos lo quieran comprar. No va a pasar de que tú, no sé,
te desarrolles como un vendedor en algo y que todo el mundo quiera comprar contigo. No va a pasar de que tú inviertas en X producto, patrimonio, lo que sea, y que tú enseguida vas a lograr rentabilidad sobre eso. No funciona así. Tienes que estar listo para aguantar la crisis, para aguantar los errores que te van a llevar al éxito del negocio. Si tú no puedes aguantar eso, no va a pasar. Sí, yo creo que no tiene nada que ver con el tipo de negocio. No, es que en ¿No? todos los negocios pasa Es que en igual. todos los negocios. Y cuando tú lo dices, eso es una pregunta general que te hacen cada vez que alguien viene para acá a cada vez que reportarse. viene un nuevo realtor, Sí. tienen como el deseo de De que alguien se solamente lo diga. vivir de real estate Sí. y que alguien le ponga el certificado firmado de que, ok, usted va a ser exitoso en real estate. No puedo. Y sabes que eso a mí me impresiona porque hay tanta gente, esto está tan conectado con todo, o sea, con la parte además emocional, que hay tanta gente que únicamente espera aprobación de los demás para Sí. poder tomar decisiones tan importantes en la vida como, por ejemplo, dejar el trabajo que tienes y aguantar la pela porque tú estás creyendo en lo que tú vas a hacer. Y por eso tantos motivadores de quítate los zapatos y camina por los cristales llenos de rotos y calientes, se están haciendo tanto dinero porque es simplemente darle a la otra persona lo que la otra persona quiere escuchar, cuando en realidad no se necesita nada más que mirar para adentro. O sea, yo para nada, bueno, para nada y no para nada, no estoy en contra ¿sabes? De que quien quiera y crea que necesita pues este tipo de apoyo, lo tome, lo haga. Pero en mi caso personal, te diría que no, nunca ha sido muy necesario. No te digo que lo niegue, ¿no? Pero yo creo que siempre hubo algo dentro de mí de querer más y luchar por ese más. Entonces, como soy muy terca y no quiero renunciar a las cosas y me tienen que salir porque sí, porque va a funcionar. ¿De verdad? Y, ¿De y verdad? yo, ¿Y tú qué? Pero, ¿qué o te sea, faltó? a ti O es sea, la ya te persona iba a más persistente que yo he conocido en mi vida, en todos los aspectos. Pero Altina, eso no se puede. ¿Qué? Dame otra respuesta, Daniela. Esta respuesta no la quiero. Dame otra que me funcione. O sea, es la persona más persistente que yo he conocido en mi vida. O sea, sí. sin duda. Pero te digo, eso tiene que ver, es mi Es tu personalidad, creencia. además. Eso tiene que venir en el ADN. Y te lo estaba diciendo el otro día con la niña. En cosas tan banales como el día a día, en el creer que esto es lo que va a pasar y va a pasar y lo vamos a hacer así y se va a poder porque sí, porque yo digo que sí. Entonces, de cierta manera, creo que tiene que haber ese yo interno que te tiene que dejar saber a ti hasta qué punto tú estás de verdad dispuesto a sacrificarte y dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Entonces, obviamente, cuando ¿sabías que yo nunca he sido empleada en este país? Nunca, nunca, nunca. Y bueno, no sé lo que en carne propia, lo que sería los inicios que la mayoría de las veces uno pasa. Uno pasa, claro. Pero como el hecho de no ser empleada nunca me ha dado como la única opción De darle para adelante. de darle para adelante. Claro. Si no es aquí, es allá, pero dale para adelante porque tienes que ser tu propia jefa. Entonces, desde ese punto de vista, es como que para mí no hay otra opción. Sin embargo, como te decía ahorita, cuando me desmotivé, pero 150%, cuando ya no creía en nada, ni en nadie, ni en mí, y dije, ya no quiero saber de nada, me voy a vender agua en un semáforo, muy orgullosa yo de mí misma, no me importa nada, pero no quiero porque fue mucho de la parte emocional, de mucha entrega. Entonces, ahí sí me tiré al piso y dije, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Y ya, vamos a ver qué es a qué me voy a dedicar, ¿no? Y en otras ocasiones hemos hablado un par de veces de que era el tiempo en el que real estate no estaba muy, muy próspero, ¿no? Y yo creo que ahora alguien dirá, bueno, ¿y si pasa eso otra vez? Yo creo que no va a pasar, no. Aunque pasara, a quien no le va a pasar es a mí.
porque no tenía como la habilidad de ajustarme al mercado. Si hoy por hoy ocurriera una ola de foreclosures como hubo en el 2008, si ocurriera cualquiera de esas caídas del mercado, pues una vez más me reinvento, me hago especialista en este tipo de transacciones, me dedico a rentar gente porque igualito trabajo más las rentas que las compras y ventas de propiedades, pero ya que lo que sé y en lo que más experiencia tengo es en el real estate y eso es lo que llevo haciendo por mucho tiempo, pues simplemente tomo las medidas que tenga que tomar y para adelante otra vez. Alti, sabemos que la pobreza es mala porque obviamente todo lo que te restringe y todo lo que ya venimos hablando. Pero, ¿cuál es la parte mala de tener dinero? O al menos en tu caso, ¿qué ha sido lo malo de tener dinero? Y saca al Tinay el pergamino. Para mí personalmente no hay Ujú. nada malo de tener dinero. O sea, A ver, adoro el dinero. Voy a hablarte de lo que, Exacto. de los efectos secundarios Exacto, con el exacto. tema de la gente que nos rodea, sobre todo. Cuando tienes vamos a decir, un poquito, un estatus un poquito más allá del mundo que te rodea, Ujú. la gente empieza a decir que cambiaste. La gente te empieza a ver como si uno ya no le interesara absolutamente nada. Te digo a nivel emocional. Claro. Em, la gente cree que tú no necesitas ayuda ni necesitas nada porque Porque tú obviamente tienes dinero. Ujú. También, ¿qué te puedo decir? No sé, es una cosa rara que empieza a pasar en tu radio de acción que la gente dice que tú estás cambiando, pero lo que tú percibes es que son esas personas los que están viéndote diferente. Entonces, el otro día, que ya yo te he dicho que yo no soy mucho de ver esta cosa de motivación ni nada por el estilo, pero el otro día vi así scrolleando, tú sabes que cuando uno ya está pensando, ellos te responden enseguida en las redes, estuve viendo algo que me llamó muchísimo la atención y era una historia de alguien que hizo un negocio muy próspero, se convirtió en multimillonario la persona y lo estaba narrando como a tono de su abuelo y decía que él siempre le compartía a sus amigos de siempre, de cuando tenía creo que era un zapatero o algo así, que cuando tenía su zapatería estaba como, iba con ellos, con los de siempre, con los del barrio, con la familia, con los amigos de toda la vida, a decirle, mira, hoy vendí tanto y a contarle todos sus logros y todas sus metas. Y empezó a notar que la gente, en vez de aplaudirle esos logros, lo que más bien era como murmuraciones, criticando, este solamente habla de lo bien que dinero. le va, del dinero, de esto, de lo otro. Y entonces empezó a notar que ya no estaban como en la misma sintonía. Y la moraleja lo que dice es exactamente eso, que uno se resiste a creer que no ha cambiado, pero en realidad sí cambias. Y eso pasa muchísimo cuando te das cuenta que tienes que empezar como a filtrar, ¿no? A filtrar tu círculo de amigos, no solamente a nivel de negocio, también cuando tomas decisiones importantes en la vida, cuando te casas, Claro, cuando tienes un cierto trabajo, cuando accedes a más dinero ¿sabes? Y es impresionante cómo la vida, cómo el éxito, más allá, o sea, yo siempre he pensado que el éxito golpea más duro que la pobreza. O sea, porque te definitivamente. pega de frente y dices, de verdad no era nada de lo que o sea, yo pensaba que las cosas eran de esta manera y no era, y no era. Eso es mucho y te lo decía porque de verdad que uno sin darse cuenta, es que tu realidad es otra. Entonces, como tu realidad es otra, habla de tu realidad. Tú no Claro. estás fingiendo nada, tú Ujú, no estás queriendo aparentar nada. ujú. Simplemente una frase, una conversación, una afirmación que para ti puede ser lo más cotidiano del día a día, Ujú, puede resultar en la gente que te conocía desde antes ujú. algo
tal vez arrogante, Sí. algo superficial. Y Y es por eso, porque ya no estás en paralelo, ya no estás en el mismo mundo. Y Ujú. aunque quieras creer que sí, que no has cambiado, tu vida cambió. Sí, pero yo creo que al final también es porque tienes relaciones iba a decir relaciones que no funcionan. O sea, o que de alguna manera fueron para cierto momento de tu vida. Puede O ser sea, también. porque muchas veces se habla de eso, ¿no? De, de que si tú quieres conseguir el éxito, por ejemplo, o al menos trabajar y construir tienes que tener una buena pareja al lado, ¿ok? No que sea una fórmula sine qua non, sino que sea una persona que te ayude a construir e ir adelante. Que cuando tú estás tratando de cambiar tu visión o que al menos tienes una visión de emprendimiento, pues bueno, tienes que reunirte con gente que tenga la misma visión de emprender que tú. Claro. Y eso es así no solamente a nivel de negocios, es a nivel de la vida en A general. O nivel de sea, todo. rodéate de la gente que quiera ir al mismo lugar que tú, que tenga para aportar a tu vida, y si no, Es como o los amigos, sea, uno los amigos exactamente. los busca o se asocia por afinidad. Ujú, Y con este tema también, o sea, ya cuando tú empiezas a hablarle a alguien de invertir, ujú, de hacer este negocio, de tal proyecto, de esta idea que se te ocurrió nueva, si tú la estás ¿cómo es? Expresando o ujú, compartiendo ujú. con personas que en su vida han tenido un proyecto, obviamente les va a No es, sonar, claro, ese no es el lugar. ese no es el lugar. Claro. Y es por eso que a veces pasa que uno se quiere aferrar a la gente que quiere, que ha tenido ahí todo el tiempo y en un momento determinado tienes que soltar, porque si no, no se avanza. Alti, ¿cómo has hecho para mantenerte en el negocio? O sea, ¿qué has hecho en los momentos que flaqueas? Porque eso le pasa a todo el mundo. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Qué has hecho, Después de gritarle al espejo, por ejemplo? por ejemplo, o Ajá, sea, porque una frustración, todo el todo el mundo mundo lo tiene. tiene frustración y todo el mundo se queja de lo que hace. Ujú. Todo el mundo, aunque te apasione, aunque te encante, Aunque seas millonario. aunque seas Sí, sí, millonario, o sí, sí, sí. sea, ay, otra vez, ¿sabes? Ir a mostrar propiedades. Sí. Pero nada, es el tener claro el enfoque y saber lo que uno quiere lograr y mirar todo lo positivo que se ha construido y que se obtiene, ¿no? Porque cuando tú te enfocas en lo que salió mal o en lo que no salió, eso obviamente te tira a la lona, pero si después tú te pones a calcular, y a nosotros nos pasa cada rato, recuerda que siempre estábamos como, wow, lo vemos tanto con la escuela y cuando empezamos a hablar de todas las cosas, de cómo empezamos con la escuela, cuando el departamento de marketing era, ¿sabes? El departamento Era de 7 en 1. marketing. Sí, es verdad. Sí, cuando no había, cuando en un solo espacio teníamos ahí el aulita, cómo hemos ido creciendo, cuando inauguramos Montesol, así sin, o sea, Sin todo se nada. fue dando sin nada. Y entonces cuando tú miras hacia atrás y tú dices, no se puede Bájale dos que flaquear, vas bien. vamos, Sí. arriba, que no se puede flaquear y además tal vez no tienes lo que en este momento estaba esperando, pero si pones en la balanza lo que se ha logrado versus lo que no, o sea, de verdad que hemos alcanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo y bueno, pues esto que estamos hablando yo sí necesito pues aquí públicamente darte las gracias Ay, porque, y sin llorar, porque desde la creación de todas estas marcas, tú has sido un pilar sumamente importante y has estado ahí con nosotros. Fue a la escuela y Dani llegó un día y me dijo, yo la había buscado y la contacté porque queríamos un website para el negocio y entonces ahí empezamos a hablar de la escuela y me dijo, porque aquí vamos a hacer una academia y vamos a hacer y vamos a crear y tú vas a ver que esto va a ser. Y entre las dos nos pusimos a soñar. Entonces cuando a ella, no a mí, cuando a ella le da el ataque de frustrarse, yo le digo, recuerda que tú eres la creadora de la academia, así que necesitamos echar para adelante y seguir. Entonces, sabes qué? Que
independientemente de todo lo que hemos hablado, el rodearte de gente Totalmente. con la que sí puedes contar. Y aquí en estas oficinas, pues lo que tenemos es orito molido ahí. Es un negocio bien familiar. Nunca le hemos dado los aplausos a Renny, que está backstage. Aplausos para Renny. Algún día vamos a voltear la cámara. Algún día, pero hoy veníamos hablando del tema de que casi siempre la gente que logra el éxito tiene una historia triste y Sí. de frustración detrás. Y que entonces yo empiezo, caballero, ¿a quién mato de la familia? ¿A quién dejo? O sea, ¿de Porque qué manera? sí, Porque sí. siempre tienen como que atarlo a ese nivel sentimental de que Sí. yo estaba en el subsuelo y entonces de ahí me levanté. Y a veces yo digo, bueno, pues parece que las personas normales, comunes y corrientes, que no le haya pasado una gran cosa en la vida, pues no tienen derecho Claro. a hacer. Y ahora, como Reina y yo somos familia, le estaba diciendo, yo soy la primera de la familia emprendedora. Entonces, y me dijo, te voy a superar. Y yo dije, pero dirás que yo te inspiré. Entonces, Mira, literal. O sea, para mí ha sido demasiado divertido. O sea, sí, para mí ha sido demasiado divertido, ha sido lo que acabaste de decir. O sea, yo no tengo una historia de nada. O sea, yo simplemente conocí gente como yo, en la que exacto. dije, esta gente está en la misma onda que yo, y vamos a crear, y vamos a hacer aquí, y cuál es tu idea, y dame, y eso, o sea, para mí, yo siempre te lo he dicho, el trabajar con gente que siempre esté dispuesto a adaptarse al cambio, para mí es la mayor virtud que puede tener una marca. O sea, el que tú tengas la capacidad de poder decir, yo quiero llegar aquí hay cosas nuevas que no manejo. ¿Cómo puedo insertarme en eso? Claro. O sea, para mí es oro, ¿entiendes? Porque de alguna manera dejas atrás, o sea, combinas la experiencia, la sabiduría con lo nuevo, ¿no? Con lo Con lo nuevo. nuevo. Y eso es lo que me permitieron hacer ustedes acá con su marca, que es su bebé, que es su todo, y yo, o sea, yo de verdad trabajo, yo esto siempre te lo he dicho, como si estuviese en mi casa, como si fuera mío, literal, es. literal. Y yo, parte de hacer este podcast, este episodio, surgió porque Alpin estos días se compró una camioneta nueva y entonces, ¿sabes? El reel se explotó y todo el mundo de los 300.000 millones de views y yo digo, ¿qué estamos queriendo mostrar? ¿Ok? Desde la mamacita del real estate o la mamacita del trabajo o desde que el dinero es bueno, me lo sudé a morir. Trabajo con mi esposo que se lo suda 7 veces más que yo. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero dejarle a la gente que vea? Porque cuando la gente ve lo que está arriba, empieza a generar molestia, ¿no? Como que, claro, porque ella trabaja en real estate. Sí, tú también puedes. Ajá, sí. Claro, porque ella tiene un marido que tiene un banco. El tuyo también puede. Ujú. Porque es que ella, no, brother, o sea, aquí todo el mundo puede hacer y puede Todo el llegar. mundo puede. Todo el mundo puede. Y eso, ahorita tú lo hablabas y estabas hablando de la familia, estabas hablando de las amistades y estabas hablando de la pareja. Y también Santiago y yo tenemos una dicha que el otro día le dije, es verdad que se juntaron dos, que por favor, porque es que somos demasiado parecidos, o sea, vemos Ujú. la mayoría de las cosas, las vemos como desde la misma perspectiva. Y Ujú. eso ha sido cómodo para mí y para él, porque de la misma manera en que para mí es muy bueno que él como mi esposo pues me diga, dale para adelante y ¿sabes? Y me apoye en que
yo haga mi negocio o lo tenga y todo y me respalde, no solamente como hombre de negocio que es, Claro, sino también como padre de familia, Claro. donde en muchas ocasiones cuando yo no estoy en la casa, él ha cubierto esa Totalmente. posición, ¿entiendes? De igual manera, cuando él quiere hacer, y siempre quiere hacer muchas cosas, es también muy bueno para él que yo no le pongo trabas. Entonces, ambos estamos como en la misma sintonía, en la misma página de echar para adelante, de que todo nos parece bien, de que claro, Obviamente, siempre ¿no? tenemos como ese ojito ahí uno del otro y nos Claro. complementamos bastante al respecto. Casi siempre, Santiago me da a mí mucho la perspectiva de números y de rentabilidad y yo le doy a él la perspectiva de la gente. Entonces, como que ahí hemos hecho una super mancuerna con ese estilo, ¿entiendes? Como que él dice, esto da negocio o no da negocio, y yo digo, con este sí, con este no. Entonces, ahí eso también es sumamente importante, porque la verdad es que con la cantidad de retos que hay para uno echar para adelante, que encima tu pareja te esté alando todo No, el mija, tiempo, así es difícil. No, en todos los Eso es, sentidos. en todos los sentidos, en todos los sentidos, en cualquier negocio que vayas a tener. O sea, que tú quieras y que tú vengas ilusionado con tu nuevo proyecto y que ahora sí, que lo voy a echar para adelante, y la otra persona te esté diciendo, bueno, yo no sé, te vas a tener que buscar otro trabajo porque aquí hay que pagarlo. Entonces, tú dices, bueno. Es fuerte porque ahí juegan muchas ¿Qué cosas, ¿no? harías tú, Yo me voy. Yo me voy, pero ya. O sea, me ha pasado. O sea, me ha pasado, no es mi historia, estamos hablando del Tinay, pero me ha pasado literal, o sea, de un día para otro, de tener de todo, Claro. no mirar las cuentas, no mirar los números, pasar la tarjeta y ser feliz, Ujú. a no tener empezar de nada cero. y empezar de cero, Claro. ¿entiendes? Pero es que eso es lo que te da la energía. Pero es que eso o sea, es- lo que pasa es ahí que volvemos al mismo no te da punto. miedo. A mí nunca me dio miedo. ¿Esto te lo enseñó alguien? No, Por eso. Es que si usted quiere No. ser dueño de negocio, usted no puede ser. o sea, tú lo vas a saber. Tú sabes. Tú no tienes que ir al seminario tal. Es que yo Tú creo que eso no se sabes. enseña. Eso no se enseña. Eso no se enseña. Tú puedes perfeccionar Claro. habilidades de negociación, de comunicación, estrategia de venta, no sé, pero la convicción. sueño, Sí. visión, eso tiene que nacerte. Y qué bueno, porque imagínate, necesitamos personas que ejecuten. Claro. O sea, Total, no, y el poder pararte así frente al espejo y decir, esto no me va a joder. Y dale. Eso es lo que realmente mueve las montañas. O sea, las mueves tú, con tus manos. Eso es lo que yo he aprendido, al menos, según, obviamente, la experiencia de cada quien, ¿no? A lo mejor habrá gente que se haya parado de un día para otro, con este tema de los influencers, y que se hayan hecho millonarios de un día para otro, no lo sé. Pero el no tener miedo, porque no es no tener miedo, es saber lo que tú eres. claro, esa es la cosa. Es saber lo que tú Esta eres. es la cosa, porque al final, cuando tú sabes lo que vales y lo que tú estás dispuesto a pagar, no importa dónde estés. Entonces, Exactamente. te puedes caer 27 veces que te vas a parar 42. No hay, ahí no hay nada que hacer. Estaba regresando a la idea porque cuando estabas hablando del G-Wagon, sabes, yo me puse como una niña chiquita porque de verdad eso es algo que hace tiempo quería y por eso me da placer Compartirlo, claro. porque hay muchísimas personas que lo sabían, porque además está ese tabú de que, ay, no le cuentes nada a nadie de tus planes o de tus proyectos porque Cero. en silencio ha tenido que ser. Bueno, yo lo cuento con todo el mundo. Yo a todo el mundo le digo cosas y entonces las que no surgieron digo, no, eso lo dejé ahí o lo voy a hacer más adelante. Pero por lo general, yo siempre todo lo que quiero, lo que pienso, las ideas locas que me vienen a la mente, Lo proyectas. lo proyecto. Y yo creo que eso me ayuda a no solamente que se quede en visualización, sino lograrlo. Yo también estoy súper de acuerdo contigo, porque se te une la gente que piensa igual que tú. Empiezas a crear conexiones. ¿Sabes desde cuándo estoy queriendo la Yugaun, Entonces, y ya cuando empezaba a hablar, pues todo el mundo me mandaba
así como unas fotitos y unos gifs de la G-Wagon. Es que en realidad la llevamos es de la oficina, no es del Tinay. O sea, es medio básico. Y tanto la anuncié que yo me quería llevar a todo el mundo para el dealer, para que estuvieran allí, pero que eso es rico. Claro. O sea, no le veo sentido como que, uy, a privarte de que no quiero que sepan, porque si le digo a alguien que me quiero comprar eso, ¿cómo me van a juzgar? A mí no me interesa. A mí eso no me interesa cómo me juzgarán o no. A mí me hace feliz poder haberla comprado, es un logro, como cuando me compré la casa, como cuando me voy al viaje tal, que quiero ir, con lo que sea, ¿entiendes? Pero nunca lo voy a esconder porque, ay, si las malas vibras, yo no creo mucho en eso, yo vibro yo por mi mundo y el resto que vaya, que vaya acomodándose. Que se vaya acomodando. Mira, bueno, como siempre, es un súper, de verdad, placer hablar con Alti y no solamente a nivel personal, sino también, o sea, la capacidad. Yo creo que tú no sabes la capacidad que tú tienes de inspirar a los demás. O sea, porque yo creo que también viene mucho de esa médula de profesora que tienes también. Pero el poder compartir con una persona que ha llegado y que ha transformado su vida de la forma que lo has hecho tú y que siga teniendo la integridad que tienes como ser humano, o sea, para mí, yo creo que ese es el mejor éxito que alguien puede tener en la vida. Y yo, o sea, lo hablo por mí y por toda la gente que te damos en la oficina, por la gente que te rodeamos, que además somos tus amigos. Es un súper honor poder compartir la vida contigo. La verdad. Y qué bueno, y por eso surgió esta idea de que otras personas también lo puedan ver, porque qué fastidio de verdad el tema de léete este libro, ve a esta convención. O sea, nos pasa, señores, nos pasa aquí. Nosotros damos cursos aquí y llega gente que dice que pagó miles por retiros espirituales inmobiliarios, ¿me entiendes? Y tú dices, wow, o sea, wow que haya gente que no tenga la capacidad de verse a sí mismo y necesite ver en los demás. Eso es triste, porque esa gente que está yendo ahí lo quiere lograr. Exactamente. Lo quiere lograr y sabes que hay muchas personas sumamente inteligentes, sumamente preparadas, con un conocimiento en cualquier área increíble. Personas que son una Wikipedia. Sí. Pero no sé qué les falta. O sea, yo quisiera... Voy a ir a eso. Si usted quiere pertenecer a una oficina en donde la dueña no es la broker inalcanzable a la que tienes que llamar 780 veces, pasar por 9 líneas directas de atención al cliente y enviarle un correo electrónico para poder hablar con ella y le responda a una pregunta que usted tiene dentro de una transacción, Montesol Realty es el lugar, ¿ok? Poder acompañarnos de personas que puedan, de alguna manera, unir fuerzas, experiencia, sabiduría, real estate, banco, título y abogados, yo creo que no tiene precio, sobre todo por la capacidad que tienen de poder compartir el conocimiento y la capacidad que tienen de poder manejar desde la honestidad al equipo, ¿ok? En Montesol Realty somos más de 200 realtors completamente preparados para poder ayudar a los clientes que quieran comprar, vender o rentar propiedades, sea residenciales, comerciales o de inversión. Así que si de alguna forma usted quiere aprender de personas que ya pasaron por el proceso en el que ustedes están el día de hoy, Montesol Realty y Santiago's Mortgage son el lugar para ustedes. Los números están en pantalla y pueden comunicarse con nosotros y cuando quieran que adivinen quién les va a contestar. La broker Altina de Prado de Montesol Realty o Santiago's Mortgage, Santiago siempre al teléfono para una consulta gratuita, para cualquier requerimiento que necesiten, literal, como si no estuvieran en el lugar en donde están. Y eso para mí no tiene precio. Evalúelo usted como usted prefiera. Yo por mi parte terminé, Altina. No, nada.
Nada que decir. Aquí en shock emocional. Bueno, ya nos despedimos. Nos despedimos solamente dejándoles saber que todo lo que hemos conversado aquí, más que cualquier otra cosa, es dejarles saber que cualquier persona que tenga dentro de sí ese deseo, esas ganas de triunfar en la vida, una vez más le decimos, estamos en el país de las oportunidades, todos tenemos la misma posibilidad. A todos nos ha costado trabajo, no creas que a ti más que a otro. Cada quien tiene su historia, cada quien ha tenido sus retos. Lánzate, simplemente lánzate en real estate o en lo que tú quieras invertir, en lo que tú quieras desarrollar. No sé, a lo mejor te fascina tener una academia de baile, pues crea la academia de baile, qué sé yo, lo que a cada quien le motive y quiera hacer. Pero cuando tengas, por ejemplo, la academia de baile y no tengas la suficiente matrícula para pagar la renta del local el primer mes, no lo cierres al segundo, porque la gente que te conoció durante ese primer mes y estaba queriendo, lo estaba valorando, cuando vaya al segundo y ya tú no estés, pues te lo perdiste. Y eso es lo que casi siempre pasa cuando alguien que quiere emprender no lo logra, y es porque renuncia antes de tiempo. Con eso los despedimos y muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Si les gustó este podcast, por favor, déjenos su like y compártalo con todas las personas que de repente como usted están pensando en emprender o de alguna forma comenzar a desarrollar esa mentalidad para generar riquezas en este país. Déjenos sus comentarios, como siempre les digo, Altina y yo detrás del celular, contestando todos los comentarios uno a uno, porque nos encanta poder compartir con ustedes y poder interactuar, saber lo que piensan. Además de allí salen muchísimas ideas que nos siguen conectando. Así que con esto nos despedimos y muchísimas gracias a todos por todo. Conéctate que ya empezó el podcast Realty Estate, Realty Estate. Aquí hablamos todo lo que afecta al real estate. Este podcast es patrocinado por Principal School of Real Estate, la primera escuela patriota de la Florida, Montesol Realty, nuestra oficina de real estate, y Santiago's Mortgage, préstamos hipotecarios para compra de propiedades residenciales o de inversión.